Saludos a todos. En este momento voy a mostrar una hoja de Excel que, dada la siguiente poligonal de vía, que consta de 4 rectas y 3 curvas, esta hoja va a calcular los sobreanchos que se requieren en la parte interna de las curvas para determinadas situaciones de proyecto. Esta hoja consta de una hoja principal donde se van a ingresar los datos, que se llama la hoja de los datos de la poligonal, y posee, por supuesto, entre estos datos el nombre de los puntos, las coordenadas norte y este de cada punto, y él va a calcular las azimut. También consta de una hoja donde vamos a calcular las curvas, y aquí están todos los datos que se van a extraer de las curvas para cada una de las poligonales. Tenemos tangente de entrada, tangente de salida, los azimut, también tenemos las deflexiones, y finalmente esta es la pestaña donde se van a almacenar todos los sobreanchos. Aquí se calcula el sobreancho y el factor SA, y en estas verticales van a aparecer las progresivas de la curva y los cálculos de los sobreanchos para cada curva. Entonces vamos a iniciar primero en la pestaña verde y hacemos clic en inicio. Aquí podemos ver que nos pide el número de puntos de la vía. Sabemos que son 5 puntos porque son 4 rectas, y vamos incluyendo los nombres de cada uno de los puntos. El nombre de los puntos, posterior a ella se nos pide las coordenadas del punto, en coordenada este, después la coordenada norte, y vamos a ingresar todos los puntos que se requieren hasta que tengamos los correspondientes a 3 rectas. Ya al tener 2 rectas, ya podemos definir una curva. Cada 2 rectas una curva, y aquí se van ingresando todos los valores. Primero aquí se van colocando las coordenadas este y norte del punto P0, el punto P sub I1, y él va calculando también el azimut. Cada vez que se tiene 2 puntos, calcula el azimut y sus grados, su ángulo en grados sexagesimales. Al final se muestra la longitud de la poligonal, se agrega un tercer punto. Al tener ya 3 puntos podemos definir una curva, y al tener ese tercer punto definido, entonces él en este momento pasa a la pestaña datos, que es donde va a pedir el nombre de la curva. La curva va a ser C1, se coloca el número de carriles, lado izquierdo, también la longitud del vehículo, el radio de la curva, la velocidad de proyecto, se pide el ancho de cada carril, del carril izquierdo, del carril derecho, el factor F correspondiente al tipo de vía, y una vez que se ingresa ese valor, entonces ya aparece el cálculo de los factores SA y todos los sobreanchos. Aquí continúa con el próximo punto, se ingresan de nuevo los datos, la coordenada este, la coordenada norte, y todos aquellos elementos necesarios para definir los correspondientes puntos de la poligonal. Ya sabemos que por lo menos por cada dos puntos aparece un azimut. Aquí ya al introducir los datos de otro punto, entonces se crea una nueva curva, se coloca el nombre de la curva y todos los datos correspondientes a ella. Este proceso se repite hasta que se consiga ingresar el último punto de la poligonal. Una vez que esté terminado esto, aquí tenemos la tabla completa con todos los datos de la poligonal. Aquí se ha creado la tabla con todos los datos de las curvas, con sus radios, su deflexión en grados hexadesimales radianes. Aquí están todas las tangentes de entrada, de salida, el centro de la curva, el ancho de los carriles, y aquí finalmente tenemos los otros factores, la distancia a las tangentes, y por último este cuadro, que es el que muestra los sobreanchos que se pedían como factor importante para el proyecto de vialidad. Y podemos observar que para cada curva se ha creado un SA, y finalmente se tienen los sobreanchos que se requirieron en el proyecto.